Está con nosotros hoy el doctor Jorge Enrique Robledo, líder social y político, columnista de varios periódicos, profesor universitario por 26 años, fundador de los movimientos Unidad Cafetera y Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria. Fue senador, o ha sido senador por 20 años continuos, con votaciones altísimas. Fue candidato a la gobernación de Caldas, enfrentándose a Víctor Renán Barco y a Omar Yepes, los tradicionalistas, en una tenaza, candidatura que perdió. Después ha sido pues un activista permanente de las causas sociales y es precandidato presidencial hoy por el Centro Esperanza, la coalición de Centro Esperanza, la que se considera una coalición de centro izquierda. La pregunta, doctor Robledo, bienvenido, es, con esa hoja de vida como político, ¿para qué se quiere meter a jugar por la presidencia, por el Ejecutivo? Una cosa es legislar, controlar, fiscalizar, y otra es administrar. ¿Por qué quiere dar ese paso? Pues a ver, Pablo, porque yo pienso que a lo largo de todos estos años, este año, el año pasado, cumplí 50 años de estar en estas luchas políticas. Usted se debe acordar desde que era un joven estudiante universitario. Y me, digamos, tengo una visión del país, una teoría económica y social y política del país, que yo creo que es la que necesita en este momento Colombia. Y que en ese sentido quien mejor la puedo expresar soy yo. Entonces, pues digamos que ante esa realidad, ante estar convencido de que tengo un conjunto de propuestas y un talante y una manera de ser, etcétera, yo pienso que estoy bien dotado para ser presidente de la República. No tengo la menor duda de que yo soy capaz de dirigir un equipo de gobierno con distintos sectores que sea capaz de introducir en Colombia una serie de reformas democráticas que al país le están haciendo falta. Esa es mi convicción. O sea, estoy muy seguro de esto que estoy haciendo, Pablo. O sea, sé de las dificultades, sé de los riesgos, pues ganar la presidencia es una cosa complejísima. Pero bueno, yo pienso que es el último servicio que le puedo prestar a este país. Después de haber sido 20 años congresista, 20 años continuos, ¿qué le cambiaría al Congreso? A los congresistas. El problema principal del Congreso, Pablo, no es tanto, digamos, la ley quinta, por decir alguna cosa, de las normas que existen allí. No, lo que mata al Congreso es la calidad de los congresistas. Es que tenemos una clase política que en casi todos los casos es una clase política que no actúa pensando en las conveniencias nacionales, sino en sus conveniencias individuales. El grueso de esos congresistas hacen lo que les digan en la Casa de Nariño, a cambio de mermelada y de canonjías. Y resulta que la orientación económica y social y política que han lanzado en Colombia desde hace muchísimos años, desde la Casa de Nariño, los distintos presidentes, pues nos tienen en la olla como nos tienen. Entonces, en buena medida, esa clase política colombiana es cómplice de todas esas cosas que le llegan desde la presidencia de la República. Al final, pues terminan siendo una cosa y se turnan y unos van y otros vienen. Entonces, el problema principal es la gente. Entonces, yo insisto mucho en decirle a los colombianos, si queremos cambiar a Colombia, no se puede seguir votando por los mismos. O sea, el voto malo del domingo significa un gobierno malo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo de los próximos 4 años. Los países, Pablo, cambian es cuando cambia la gente su manera de pensar y su manera de votar. Mientras eso no suceda, pues ahí no hay norma que valga el funcionamiento del Congreso, porque utilizan todas esas normas, cualesquiera que ellas sean, es para tomar decisiones contra Colombia. Bueno, pues va a hacer falta en el Congreso como fiscalizador, porque la democracia necesita controversia y fiscalización, sobre todo puntos de vista diversos. De la izquierda usted ha sido el mayor y casi el único de los defensores de los cafeteros, de los agricultores, de los pequeños y medianos empresarios. Ha sido enemigo de los TLCs y del neoliberalismo. ¿Cómo ve el futuro para esos sectores que usted ha defendido? Pablo, yo soy muy franco en esto. O aquí hay cambios de fondo o el país se va a seguir cayendo en picada como está cayendo en picada. Yo creo que hay demasiadas formas, cifras, datos, hechos para demostrar que esta política de apertura,
que así se llamó inicialmente, y después se llamó libre comercio y los TLCs, ese conjunto de políticas, la manera más precisa de llamarlas son las fórmulas del consenso de Washington, lejos de sacar al país que ya estaba con muchos problemas en 1990, lo que ha hecho es agravarle sus problemas, porque es una concepción que no está diseñada para desarrollarnos, es una concepción que no está desarrollada, no está diseñada para desarrollar el agro y la industria. Y un país que no produce, un país que no pone a trabajar a su gente, no tiene futuro, Pablo. Es que toda riqueza, el 100% del progreso de la riqueza depende del trabajo. Tenemos 12 millones de colombianos que queriendo trabajar no pueden trabajar, 5 millones en el exterior, en cualquier país del mundo. Esto sería un escándalo y el centro del debate. 5 millones de colombianos en el exterior, creando riqueza allá en Estados Unidos, en España, en Francia, en todas partes, y dejando un hueco descomunal aquí. Es que esto es ABC de economía, y esto no se discute. Es más, en estos días veía en una revista haciéndole propaganda a los colombianos para que se fueran a algún país al exterior, que porque por allá había unos puestos de trabajo. Esto es una cosa inaudita lo que pasa, y si eso no se corrige, no habrá cómo sacar a Colombia adelante. Que nos salíamos con deuda externa, nos echaron ese cuento, paja, debemos hasta la camisa y estamos quebrados. Que nos salíamos con el ahorro de las empresas extranjeras, paja. Que nos salíamos con el empleo informal, paja. Que nos salíamos adelante con la minería, paja. Mientras la gente no pueda trabajar, no hay nada que hacer. La gente normalmente no diferencia los matices de la izquierda. Algunos son del MOIR originalmente, otros del M19, otros del Partido Comunista, casi todos de formación marxista. Pero oírlo hablar a usted de la economía de mercado es interesante. La pregunta sería, ¿en qué se diferencia usted de ellos, los mamertos? Digamos que los orígenes en la izquierda, Pablo, si usted se pone a recordar que estos tiempos ya lejanos, en el origen de lo que hoy es la izquierda, en 1970 y en esos años hubo varias posiciones sobre distintos temas. Yo le voy a mencionar 4 temas en los que desde esos días hubo desacuerdos inmensos. Unos dijeron sí a la lucha armada y otros dijimos no a la lucha armada. Unos dijeron hagamos de Colombia un satélite de la Unión Soviética o de cualquier otro país, y nosotros dijimos satélite de ningún país, Colombia, de ninguno. Otros dijeron hay que estatizar toda la economía y nos vamos para el socialismo, y otros dijimos no hay que estatizar la economía. Estoy hablando de hace 50 años, Pablo, todo esto está escrito, está por escrito. Y otros dijimos en el proyecto de transformación nacional cabe el empresariado que contribuye con el progreso de Colombia. Y otros dijeron, no, aquí hay que acabar con la propiedad privada y estatizar la economía. O sea, que las diferencias que hoy se expresan de tantas maneras vienen desde allá, desde atrás. Vienen desde allá de atrás. Esto se puede demostrar sistemáticamente. Estas 4 diferencias, digamos, yo tuve la suerte de haber ingresado a un sector que tenía esos puntos de vista. En esos días nos chiflaron. Es más, en algún momento nos asesinaron compañeros porque no estábamos de acuerdo con la lucha armada. ¿Y qué no dijeron contra nosotros? Y hoy la vida ha demostrado que estábamos mucho más cercanos de la verdad nosotros que quienes estaban en otras cosas. Ahora, muchas cosas ya han cambiado, en general ya muy pocos defienden la lucha armada, por ejemplo. Eso, afortunadamente, hemos ido derrotando esa concepción equivocada, pero entonces sigue habiendo, digamos, incomprensión sobre que para desarrollar a Colombia hay que crear fuentes de empleo y riqueza, y que ahí las fuentes de empleo y riqueza empresariales son insustituibles. Por ejemplo, en el mundo del agro, claro, campesinos, muy bien campesinos, y hay que respaldarlos, muy bien indígenas, y también hay que respaldarlos, pero yo nunca me he opuesto a la economía empresarial en el campo, porque es insustituible la economía empresarial, y no es malo que haya obreros agrícolas. Es que un obrero agrícola, inclusive en muchos casos, es mejor ser obrero agrícola que ser campesino. En muchos casos, por ejemplo, los obreros agrícolas, si es una economía bien formada, cotizan para salud, cotizan para pensiones. La situación de un campesino en su vejez es realmente espantosa, porque no tienen un ahorro, no tienen ni sobre qué caerse muertos casi, exceptuando el pedacito de tierra que tienen. Probablemente un obrero del banano, o del azúcar, o de la palma, cuando llegue la hora de jubilarse va a estar más tranquilo que un campesino. Entonces aquí hay un desenfoque grande, y es pensar que el ser obrero, el ser trabajador es una desgracia, y resulta que no. Ser empleado, yo nunca he soñado con ser propietario, ni empresario, ni nada. Yo luché toda mi vida para trabajar honradamente en la universidad, y de eso viví tranquilamente mi vida, y ahora me tocó vivir de congresista. Mis hijos, por ejemplo, no quieren ser empresarios. Ellos lo que quisieran es un buen sitio donde trabajar, de profesor o de lo que sea. Venga, le hago una pregunta. Usted cuenta de que hasta los mataban, lo cual yo recuerdo, porque cuando los miembros del MOIR hacían campaña
popular y más que campaña era convivir con las comunidades. Las FARC los cazaban como conejos. ¿Cómo se siente usted estando hoy en el Congreso con esos que los cazaban como conejos? Pues digamos que yo soy de los que creo que uno en política tiene que actuar con realismo, ¿no? Entonces, nosotros respaldamos el proceso de paz. Yo siempre lo respaldé con la idea de señalar que eso era un error gravísimo, esa lucha armada, pero que si ellos decidían dar el paso como lo dieron, a renunciar a esas formas equivocadísimas de lucha, pues bienvenidos sean. Mantenemos, claro, ahí hay recuerdos que no se olvidan, etcétera, pero uno tiene que vivir las cosas con realidad. Y si salieron de eso, pues bienvenidos, y que se restituyan a la vida civil, nos ayuden a convencer a los que todavía no están convencidos de que esas cosas no se deben hacer. Uno en política, o sea, uno en política y en la vida no se puede quedar siempre pensando hacia atrás. Yo creo que estuvo bueno que los liberales y los conservadores dejaran de matarse a pesar de toda la impunidad que hubo ahí, pero eso fue una ganancia para el país, el Frente Nacional, en ese sentido y solo en eso. También estuvo bien que los del M-19 dejaran de hacer lo que hacían y ahora lo dejan de hacer las FARC. Bueno, bienvenidos, y uno, pues claro, le quedan los recuerdos de los sufrimientos que tuvo por esas realidades, pero digamos, yo no cargo odios incancelables ni esas cosas. Magnífico. ¿Sí? Hablemos del acuerdo de paz, que ha servido, o sea, ha funcionado como un acuerdo de reinserción de los guerrilleros a la vida civil. ¿Qué le ha faltado a ese acuerdo de paz? Yo tengo este balance, Pablo, yo creo que es irrefutable. Hoy hay menos sangre, menos viudas y menos huérfanos, tanto del lado de la guerrilla, pues de los, digamos, alzados en armas, como del lado de la fuerza pública, como del lado de los civiles. Hay menos sangre ahora que antes del proceso de paz. O sea, uno puede demostrar matemáticamente, es más, lo ha dicho hasta la saciedad de la fuerza pública, en las estadísticas dicen que hay menos violencia ahora que antes. Ahora, ¿que se arreglaron todas las violencias? Pues no, porque además, entre otras cosas, ese proceso de paz nunca podía ser más que la paz con las FARC. El ELN nunca estuvo en el proceso. O sea, que se sabía que eso iba a seguir ahí. Y se sabía que iban a seguir los paramilitares que quisieran seguir en la violencia y el narcotráfico y la delincuencia común. Entonces, decir que el proceso de paz fracasó porque sigue habiendo violencia, sin reconocer que hay menos violencia ahora que antes, pues es una visión que no es sensata, porque no es realista. Vea, dos de los gobiernos más criticados por usted fueron los gobiernos del presidente Uribe y del presidente Santos, en sus dos periodos de cada uno. Pero hay que reconocer que la paz polarizó el país entre la posición del uribismo y la posición, llamémosla, del santismo, que no era solamente el santismo. Eso llevó a una polarización sin lugar a dudas. Y esa polarización dicen que es la que le ha venido abriendo el espacio a Petro. Que el gran riesgo de que Petro gane es que destrozaron el país entre Santos y Uribe, peleándose entre ellos por puro ego. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo primero recuerdo esto que es importante, Pablo. Nosotros en el Polo, yo era del Polo en esos días, acuérdense que ahora ya no estoy en el Polo, estoy en Dignidad, que es un partido distinto. Pero en esos días, en el Polo, ¿qué dijimos? Proceso de paz sí, gobierno de Santos no. Es lo primero que quiero dejar claro. Nosotros no decimos santismo, ni respaldamos ese gobierno. Nosotros le hicimos oposición a ese gobierno, menos en el tema del proceso de paz. Esos son, digamos, actitudes de seriedad, ¿cierto? Yo creo que el uribismo y Álvaro Uribe se equivocaron de manera garrafal cuando le hicieron esa oposición cerril a ese proceso. Y sobre todo se siguen equivocando ahora, cuando ya el proceso es un hecho. Es que este es un debate que se ha debido superar desde hace mucho rato, Pablo, con una constancia histórica. Pero entonces, ¿qué? Los próximos 50 años vamos a seguir discutiendo sobre eso y falsificando la realidad. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en este terreno? Aquí se volvió una manera de hacer política hablar contra el proceso de paz sin reconocerle absolutamente nada, cuando son evidentes los avances. Y sin embargo siguen en eso, porque eso se volvió una manera de conseguir votos. Y ha aparecido una polarización muy fuerte entre, digamos, los puntos de vista. Lo voy a esquematizar, eso es más complejo, pero hago un poco la caricatura, entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Y eso se volvió una cierta comodidad, porque entonces si uno en Colombia dice abajo Uribe, entonces llega un montón de gente y lo respalda. Y si usted dice abajo Petro, entonces llega un montón de gente y lo respalda. Y esa es un poco la polarización, pero es más un asunto, digamos, de manejar las cosas políticamente, porque electoralmente es muy productivo. Y mientras tanto hay otro tema de una cantidad de debates que no se hacen
Por ejemplo, este debate económico era un debate que nos debería estar uniendo. ¿Qué vamos a hacer con el país? Es que la gente se nos está muriendo de hambre, Pablo. Mire, el 30% de los colombianos hoy ya no hace 3 comidas al día, sino 2 o 1. ¡Hambre! ¿Saben cuántos llegan en Barranquilla ese porcentaje? Al 67%. Y este no es tema de conversación. Hay otra oleada de colombianos yéndose del país, o sea, empobreciéndonos todavía más. Por eso las colas en la Cancillería. Y de eso tampoco se habla. Mientras hay montada una pelea de perros y gatos, el problema no es que haya puntos de vista distintos, el problema es que las cosas se manejan de una forma tal que llenan de rabia, de odio y de miedo a la gente, y entonces el debate político, digamos, riguroso, pierde fuerza y pierde, pues, digamos, las posibilidades positivas que puede tener el debate en la medida en que se dé de otra manera. Venga, pero su colega, aunque no copartidario Petro, propone que se pare la exploración de petróleo y llegará a que se pare la producción de petróleo. ¿Usted qué opina de esa propuesta económica? No, yo lo he dicho en 2 frases. Es más, aprovecho y vuelvo e invito al senador Petro a que hagamos un debate sobre esto, él y yo en público, con la televisión, con todas las cosas, para que aclaremos que está muy equivocado. Yo he dicho que esa es una propuesta irresponsable y populista. Y no es por hacer palabras, voy a explicarlo las dos. Irresponsables porque si Colombia deja de buscar petróleo, deja de explotar petróleo y deja de exportar petróleo, lo que termina sucediendo, Pablo, es que si deja de hacer eso, la economía colombiana se hunde. Se hunde. O sea, el dólar se puede poner a 6.000 o a 7.000 pesos. El desempleo, la pobreza, la miseria, la bancarrota, eso sería una cosa, un absurdo. O sea, que por eso es irresponsable. Y es populista, ¿por qué? Porque él nos presenta ese desastre como que entonces se va a resolver el problema del calentamiento global. Y eso es paja. Colombia solo le aporta a los gases de efecto invernadero, que son los del calentamiento global, el 0,6% del total del mundo. O sea que si nosotros destruyéramos la economía nacional, no volviéramos a consumir un galón de gasolina, ni de petróleo, ni de carbón, nada, cero. El calentamiento global ni cuenta sería, no cambiaría nada, pero el calentamiento global incluido Colombia, porque es que Colombia se calienta, es por el conjunto de lo que sucede en la atmósfera terrestre. O sea, Colombia no se puede escapar del calentamiento global sola, porque es un fenómeno global. Entonces, destruir la economía para nada, no, eso es el colmo del populismo y de la irresponsabilidad. Entonces, ahí yo tengo con él un desacuerdo inmenso, además de otros muchos desacuerdos desde muchos años atrás, pero es inaudito que el senador Petro todavía a estas horas, como 6 meses después de haber planteado ese disparate, lo siga defendiendo y lo intente justificar de una u otra manera cuando esto no resiste a nadie. Usted no consigue un académico en el mundo, Pablo, no lo consigue en el mundo que le defiende esa teoría. Eso no lo están haciendo ni en Francia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en la China, ni en ninguna parte. Este es el único sitio del país, del mundo, donde hay un candidato a la presidencia que está diciendo que lo primero que hace es eso. O sea, que su primera medida como presidente es eso. Eso es absurdo. Es absurdo, por supuesto que es. Él propone sustituir las divisas que entran por el petróleo con exportación de alimentos, por ejemplo el aguacate y con el turismo. Pero la pregunta sería, ¿usted cómo reactivaría la economía? Digamos que eso no lo lograría. O sea, el ingreso de petróleo y de carbón en Colombia es muy importante en las divisas, en los dólares que le entran al país. Es un porcentaje, no sé, del orden del 30 y hasta el 40% del total. Eso no se puede reemplazar con turistas, que fue lo último que dijo. Hace 4 años habló de los aguacates y ahora le digo por el turismo. No se puede. Pero además, si se pudiera, es un absurdo, porque uno puede tener, Pablo, los turistas, si se pudieran esa cantidad, que tampoco se puede, pues usted puede tener los turistas o los aguacates y el petróleo. Es que uno no tiene por qué montar una pelea entre los aguacates y el petróleo, o entre los turistas y el petróleo. Son 2 negocios distintos y usted los puede hacer los 2 al mismo tiempo. Yo no me opongo a que aumenten los turistas, ni me opongo a que se exporten aguacates, pero para eso no hay que destruir el petróleo. En estos días se insinuó que dejar el carbón enterrado también, que porque con energía en La Guajira uno podría, con energía solar o eólica principalmente, producir electricidad, y eso es verdad, pero uno no tiene para generar energía eólica en La Guajira, la del viento, no tiene para qué cerrar las minas de carbón.
Es que eso es un disparate completo, eso no resiste un minuto de análisis. Yo por eso le insisto en este importante programa, vuelvo y le digo al senador Petro, hagamos un debate abierto sobre esto y pongamos las cifras y el de sus argumentos. Y si demuestra que tiene la razón, yo se la concedo, yo no tengo problema en eso. Yo fui un académico toda la vida, en la academia a veces gana los debates y a veces los pierde. Y cuando los pierde reconoce que los perdió. Pero lo que no puede suceder es que él siga insistiendo en eso sin siquiera prestarse al debate. Y repito, es un absurdo, no resiste a nadie. Pero no me contestó cómo reactivaría usted la economía. No, yo sí sobre eso tengo una propuesta específica. Voy a decir una cosa que es fuerte, pero que es así. En ambiente de TLC no hay cómo reactivar la economía. O sea, esos tratados deben ser revisados y renegociados. Eso es una cosa que hay que hacer. Otra cosa que hay que hacer, para poner un ejemplo, Colombia está inundado de confecciones asiáticas con países que ni siquiera tenemos TLCs. Y sin embargo, Duque, y Santos también lo hizo, mantiene las puertas abiertas a esas importaciones. Yo hace unas semanas le mandé una carta al presidente Duque y le dije, mire, si usted sube los aranceles hacia el Asia, en el sector de las confecciones podemos producir en el mediano plazo, en el corto plazo, 350.000 empleos. Y podemos mejorar las cuentas internacionales, produciendo esas importaciones que hoy se están haciendo y que son innecesarias. Otra medida económica, voy a endurecer, pero súper duro, la lucha contra el contrabando. Colombia no puede seguir siendo un país donde el que se le dé la gana nos inunda el país de productos extranjeros que destruyen la industria, que destruyen el agro nacional. Vamos a trabajar en la dirección de disminuir el costo del dinero, de mejorar las condiciones del crédito para que la gente pueda trabajar con más respaldo, la pequeña, la mediana empresa. Voy a revisar qué pasa con las tarifas de la electricidad. Yo estoy convencido que son excesivamente caras y que podríamos, inclusive en un acuerdo con quienes están en ese negocio, disminuir un poco esas tarifas de la electricidad sin estatizar las empresas, sin nada de eso. Pero vamos a revisar los costos de producción. ¿Qué pasa con los peajes, Pablo? O sea, a uno no le pueden pedir como país o a los productores nacionales competir con el mundo y resulta que el costo país de Colombia es bastante más alto que el costo país del Asia y de todos los demás países del mundo porque, claro, nos barren. ¿Por qué nos barren los asiáticos? Pues nos barren porque tienen costos de la electricidad más baratos, porque tienen costos del dinero más baratos, porque tienen un respaldo inmenso del Estado hacia las confecciones y hacia los otros productos. Entonces nosotros tenemos que hacer aquí un conjunto de reformas que respalden la economía para que la economía pueda florecer. Hay que, por ejemplo, volver a poner impuestos a las remesas de las transnacionales para estimular que dejen la plata aquí y no la saquen y para recaudar recursos para el sector público. Eso también se puede hacer. Hay que utilizar las compras públicas para promover la producción nacional. O sea, ¿cuánto gasta el Instituto de Bienestar Familiar en alimentos para los niños? Bueno, asegurémonos que esos alimentos no sean importados, sino que sean de producción nacional. Eso hacen en Estados Unidos. Uno de los grandes subsidios de la economía norteamericana a su agro son los bonos alimentarios, que se tienen que hacer. Esos alimentos tienen que ser norteamericanos. Colombia no puede vender en ese sector. Sí. Entonces aquí hay un conjunto de cosas que se pueden hacer, pero pues claro, si las queremos hacer. Pero bueno, condición principal, acabar con los TLC y hacer sustitución de importaciones. Pero hago una precisión, no son todos los tratados, hay que mirarlos, porque hay unos que son más complicados que otros, de más impactos. No se trata de aislarnos ni de romper las relaciones con el mundo, pero sí hay que mirar y tomar unas decisiones que son precisas. Bueno, pero usted mencionó el contrabando. El contrabando sí es un lavado de dólares que es fundamentalmente generado por el narcotráfico. Y el narcotráfico es tal vez la epidemia más espantosa que tiene Colombia. ¿Cómo combatiría usted el narcotráfico en Colombia? Con medidas de policía y de justicia. Es que esto es una vagabundería. Pablo, usted sabe que usted puede levantar un teléfono en Colombia y llamar a algún sitio y decir, mire, por favor, tráigame aquí a la 22 con Quinta en Bogotá un container lleno de camisas y un tipo se lo pone ahí. No, es que esto se combate también con medidas de policía. Pues claro, y persiguiendo el lavado de dinero. Y vamos a mirar qué pasa con... Bueno, pero es que para eso es la policía. Pero y el narcotráfico. Claro, la aduana tiene que funcionar. Es que
La corrupción es tal es que no lo persiguen. Por eso le puse el ejemplo de que el contrabando en Colombia casi que no es contrabando porque no lo persiguen. Vamos a mirar cómo son las relaciones con Panamá. O sea, el Estado panameño no puede ser un Estado alcahuete de los contrabandistas que le hacen daño a Colombia y los lavadores de dinero. Eso lo intentó hacer Santos y se atortolaron y no lo hicieron. Pero ese es un tema que habrá que mirar. O sea, yo quiero relaciones con todos los países del mundo, pero tienen que ser relaciones cordiales. Pero a nosotros no nos pueden poner un país al lado que es un paraíso de la delincuencia y de los bandidos, de los lavadores de dinero. ¿Eso qué es? O sea, no me contestó cómo piensa enfrentar el narcotráfico. No me contestó. Me habló del contrabando. No, le hice la respuesta al tema de la producción y de la industria y del agro. Ahora, el tema del narcotráfico, el tema ya específico del narcotráfico, bueno, mientras sea ilegal, lo tiene que perseguir la policía y todo el poder del Estado. Que eso tampoco lo hacen lo suficientemente bien, pienso yo. Ahí también hay una serie de cosas que no funcionan como deberían funcionar. Pero también estoy diciendo un asunto. Eso hay que tratarlo diferenciando. El campesino que produce coca y el consumidor colombiano son víctimas. Entonces hay que darles un tratamiento democrático. Tratamiento democrático es que, por ejemplo, no habrá fumigación con glifosato, habrá procesos de sustitución de cultivos, ese tipo de cosas. A los consumidores habrá que darles tratamientos de salud pública y hay muchas cosas que se puede hacer. Pero a los narcotraficantes, mientras sean narcotraficantes y eso sea un delito, les caerá encima el peso de la ley. Y la policía tendrá que actuar con todo el rigor y con toda la seriedad. Y habrá un plan muy bien estructurado para enfrentarlos, pero la otra cosa es esto. Yo voy a hacer una especie de debate mundial en el sentido de llamar a los países consumidores, bueno, a que actúen. O sea, hay que reconocer que esta política antidrogas ha fracasado, Pablo, eso no funciona, no sirve. Entre otras cosas, no sirve porque al narcotráfico en los países consumidores no lo persiguen en serio. Entonces voy a hacer un llamado cordial a los países consumidores diciendo, bueno, pero ¿y dónde está el aporte de ustedes, señores, a la persecución del narcotráfico? Pero eso que usted plantea coincide con la propuesta del expresidente Santos de legalizar la droga. ¿Usted qué opina? Yo tengo sobre eso esta posición que es muy sencilla. Por eso dije que buscar acuerdos internacionales. Colombia sola no puede legalizar el consumo de la cocaína y su comercialización. Eso sería una locura. Eso sería reventar las relaciones internacionales de Colombia. De ninguna manera. Pero usted sí puede empezar poner el tema sobre el tapete y convertirlo en tema de conversación. ¿Sí? E insistir en la idea de que eso no funciona, pero yo no voy a hacer el disparate de legalizar la cocaína, pues por la sola cuenta y riesgo de Colombia. Eso sería una cosa absurda. Eso necesita acuerdos internacionales, pero los voy a plantear y los voy a reclamar y los voy a argumentar y a dar razones. Miren que lo que se está haciendo no sirve, hagamos otra cosa, pero mientras sea ilegal, la policía y los jueces y la fiscalía tienen que actuar con todo rigor y con toda seriedad y también con criterios democráticos, porque no se trata de hacer las cosas mal hechas. Usted dice que mantengamos las buenas relaciones con todo el mundo y que buscamos los entendimientos. ¿Usted no cree que el desgobierno y la corrupción del Estado venezolano son en parte el combustible que está alimentando hoy ese crecimiento desmedido que tiene el narcotráfico? Eso habría que mirarlo con más detenimiento. Una de las cosas que yo pienso hacer cuando llegue al gobierno, cuando gane la presidencia, es nombrar una serie de comités el día en que ganen las elecciones para estudiar cuidadosamente temas como impuestos, como contrabando, como relaciones internacionales, como qué es exactamente lo que pasa con Venezuela. Y por supuesto que en mi gobierno no vamos a tolerar ninguna forma de violación de la soberanía nacional ni de nada. Pero aquí también hay que partir de una base. Lo que se ha hecho con Venezuela ha sido un fracaso rotundo. ¿Qué fue lo que se hizo con romper las relaciones? Le entregaron a los bandidos la frontera. ¿Quién manda en la frontera entre Colombia y Venezuela? El Estado venezolano no, ni el Estado colombiano, mandan los delincuentes. Esa es la realidad, porque es apenas obvio que si dos estados en una frontera no se ponen de acuerdo para hacer las cosas, pues lo que sucede es que son los delincuentes los que funcionan. Eso ha sido un fracaso. Lo segundo es que ese rompimiento de las relaciones económicas le ha hecho un daño inmenso a la economía colombiana,
Pablo, inmenso. Colombia llegó a exportarle 7.000 millones de dólares a Venezuela y ahora exportamos 140 millones. O sea, en la frontera colombiana, del lado de Colombia y del lado de Venezuela, hay hambre por esas relaciones. Entonces habrá que mirar cómo vamos a qué se va a hacer con esas relaciones, dependiendo de cómo estén las cosas el 7 de agosto. Vamos a entrar a mirar cómo hacemos para llegar a acuerdos, para que las cosas se hagan como se deben hacer, porque lo que ha hecho Duque es un fracaso rotundo, Pablo. Un fracaso absoluto. Lo que usted plantea es que porque se rompieron las relaciones con Venezuela, no hay soberanía en la frontera y se la tomaron los bandidos. Hay otras versiones que el gobierno venezolano está aliado con la guerrilla colombiana en el negocio del narcotráfico y que lo que hay en la frontera es una pelea entre bandas, llámese la de Gentil Duarte y la de la antigua Marquetalia y eventualmente el ELN, peleándose las rutas del narcotráfico. No tiene nada que ver que hubiera relaciones diplomáticas, no quiere decir que se arregle el tema de falta de soberanía de un gobierno que está... No, claro, porque eso lo va... Pero eso lo vamos a exigir, por supuesto que sí, la soberanía. Pero decir que el problema del narcotráfico en Colombia es un problema de cualquier país vecino, Pablo, no tiene sentido. Es que nosotros tenemos 60 años de narcotráfico. El Estado colombiano no controla el narcotráfico en ninguna parte de Colombia. Porque si solo fuera ahí donde estuviera el problema, pues uno diría, sí, pero es que eso no es cierto. O sea, nosotros tenemos esa frontera con ese país, pero ¿y qué pasa con el narcotráfico en el Chocó y en Antioquia y en Urabá y en todas partes? Y en Nariño y en todas partes. Eso no tiene nada que ver con los vecinos. Ese es nuestro problema, Pablo. No digamos que el problema del narcotráfico en Colombia es culpa de los vecinos. Esa teoría, la realidad no me permite llegar a ella, no me permite llegar a ella porque, bueno, es como decir que entonces la delincuencia en Cali es algún país vecino. Eso no tiene sentido. Digo Cali por decir cualquier cosa, además Ibagué, bueno, lo que ustedes quieran. Pero usted ha sido un gran crítico y un fiscalizador grande de la corrupción, de todo tipo de corrupción. ¿Qué propone concretamente para combatir la corrupción? Porque entre el narcotráfico y la corrupción, digamos que son las dos epidemias que están asfixiando a Colombia. ¿Qué propone? Mi primera propuesta anticorrupción es elegir a Jorge Enrique Robledo presidente de la República de Colombia. Es verdad, lo digo en serio. O sea, el estrellón que va a tener la corrupción con la presidencia mía no tiene nombre, porque lo que va a llegar a la jefatura del Estado es una persona que ha demostrado, primero, que no tiene ningún tipo de vínculo con la corrupción de ningún tipo. Segundo, que no tiene rabo de paja por ningún lado. A mí no me puede extorsionar nadie, ¿sí? Por crímenes que yo haya cometido. Y tercero, he demostrado que tengo el carácter suficiente para enfrentar esto con toda seriedad. Entonces, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es constituir un Consejo Nacional Anticorrupción que voy a presidir yo, Pablo, yo, de altísimo nivel. Y un Comité Nacional Anticorrupción que va a dirigir la lucha anticorrupción de todo el Estado colombiano. Y mis funcionarios, los que nombre, esto está escrito, no estoy inventándomelo aquí. Los funcionarios que nombre tendrán que ser, primero, con una hoja de vida absolutamente transparente. Y segundo, tendrán que tener el valor civil para enfrentar de verdad la corrupción. Ayer le pedí la renuncia a María Paula Correa y advertí una cosa, y se la digo a quien vaya a resultar siendo funcionario mío. Fue alto funcionario del Estado que por acción o por omisión se le pierda la plata, renuncia. Sea porque es corrupto o porque permite que los corruptos actúen o porque es negligente o por lo que sea. O sea, mano dura esto en la democracia y en el respeto a la Constitución y a la ley y a las garantías ciudadanas. Pero lo vamos a enfrentar de verdad. Voy a hacer un esfuerzo muy grande para que los jefes de las IAS cumplan con su papel. Si nosotros no logramos que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía cumplan con su papel, no va a ser posible hacerlo. Entonces el fiscal no será un compinche mío. O sea, yo no voy a hacer una terna para la Fiscalía para garantizar que me nombren un compadre a mí, ¿cierto? Para que llegue allí no a actuar de verdad como fiscal, sino a proteger amigotes míos. Es que yo no tengo amigotes. O sea, yo se la voy a poner a esto, es de verdad. Habrá reformas legales que vamos a tomar anticorrupción. Aquí hay leyes, Paulo, diseñadas para la corrupción, para que se roben la plata. Mire, antes era hecha la ley, hecha la trampa. Ahora primero hacen la trampa y después hacen la ley. La ley, en Colombia existe corrupción legal.
O sea que yo ahí me aplicaré con toda la fuerza, entre otras cosas por esta razón, Pablo. Porque si no derrotamos a los corruptos, no vamos a poder gobernar bien y los gobiernos van a seguir destruyendo la economía nacional, en parte como un juego de corrupción. En parte como un juego de corrupción. Lo peor de la corrupción de la clase política colombiana, ¿sabe qué es? Es que pueden ganar las elecciones gobernando mal, o sea, la destrucción de la idea mínima de la democracia. Esa va a ser, repito, un pleito duro. Créame que a eso me le aplico a fondo. Bueno, pero venga y me cuenta, es que pues, siendo usted una persona, llamémoslo dialéctico, suena un poco mesiánico que ponga como condición previa para que se acabe este problema de la corrupción, que lo elijan a usted y que se monte lo que en Colombia siempre se ha hecho, que son comités de alto nivel y estudio de hojas de vida, meritocracias, que siempre se han pasado por la galleta. Pero me excusa, Pablo, una de las cosas aburridoras de la política es que uno tiene que hablar de uno. Pero es que yo llevo 50 años luchando, Pablo. O sea, yo tengo una hoja de vida que me permite en esto decir lo que estoy diciendo. O sea, ¿usted por qué piensa que yo me pude pegar el estrellón que me he pegado con el primer banquero de Colombia, el colombiano más rico, y con el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en el tema de Odebrecht? ¿Por qué piensa que he podido tener ese estrellón así de duro? Porque ¿sabe cuál es el tamaño de mi rabo de paja? 0. Y porque de la gente que me rodea no está en eso. Yo no tengo compinches, amigotes, compadres, no. Tengo el carácter suficiente, el valor civil suficiente, la formación moral para actuar así. Bueno, y eso es lo que yo puedo ofrecerle a los colombianos, no les puedo ofrecer más. Pero es que eso no lo hemos visto nunca. Es que acuérdese que Duque se echó el discurso diciendo, no, es que los pillos en mi gobierno pagarán. Y nombró a Carrasquilla de ministro de Hacienda, después de que este señor promovió la corrupción de 120 alcaldes de municipios pobres de Colombia para él ganarse una comisión. Es que el degeneramiento de la política nacional no tiene nombre. Bueno, conmigo no va a ser así. Yo eso se lo puedo garantizar a los colombianos, no va a ser así. Ahora, ¿qué más puedo ofrecer? Bueno, yo lo principal que puedo ofrecer para estos efectos es mi personalidad, quién soy yo. Ahora, ¿me creen o no me creen? Ese es otro asunto. Tengo una ventaja, 50 años actuando correctamente, ¿sí? De acuerdo con mis convicciones, con mis principios y con unos límites éticos y morales que ahí están a la vista del que quiera. Ahora, yo no sé si todos los demás candidatos pueden mostrar esto. Probablemente, de pronto sí, no sé. Cada uno tendrá que mostrar lo que tenga para mostrar. Venga, Petro es enemigo de 5 sectores, por lo menos. Uno es la minería y el petróleo. Otro los bancos. Otro los fondos de pensión. Otro los latifundistas. Otro los constructores. ¿En cuáles coincide usted con que son sectores que le hacen daño al país? No, yo no tengo principios, digamos, en controversias con ellos. Pues, en el sentido en que no debe haber banqueros o no debe haber constructores o no sé qué. No. Pero en todo caso, en todos los casos voy a mirar las cosas. Por ejemplo, lo he dicho con toda franqueza. Mi propuesta es un acuerdo nacional, Pablo, un acuerdo nacional constituido por la integración de muchos acuerdos parciales, ¿sí? Entonces yo tengo propuestas, por ejemplo, frente al sector financiero. Yo creo que el crédito está demasiado concentrado y que son muy altas las tasas de interés. Y espero llegar a un acuerdo con los banqueros, ¿sí? Yo como jefe del Estado, a ver cómo irrigamos mejor el crédito y cómo bajamos las tasas de interés. Yo creo que eso es posible. Conversando, planteando cosas y claro, con la autoridad del Estado y el presidente de la República tiene sus iniciativas, etcétera. Y lo mismo podría decir de cualquier sector. Lo mismo podría decir de cualquier sector, pero yo no le tengo aquí declarada la guerra a nadie. Yo lo que quiero es que lleguemos a acuerdos para hacer las modificaciones que haya que hacer. Y entonces habrá que mirar en detalle todas las circunstancias, ¿sí? Y ver qué medidas específicas se toman. Y repito, ojalá sean acordadas, ¿sí? Sean pactadas, ¿cierto? Es decir, bueno, ¿qué hay que hacer para bajar la tasa de interés? Bueno, hay un asunto importante. Voy a fortalecer la caja agraria, el banco agrario, que ya no será solo agrario, sino también industrial, para que sirva de apalancamiento para el desarrollo de la industria. Y vamos a tomar medidas que hagan que los costos del dinero que preste el banco agrario sean unos costos inferiores, e irriguen a la producción, no les lleguen a los intermediarios. Usted sabe que buena parte del crédito del banco agrario se basa a los intermediarios comerciales agrícolas
que a su vez le represtan eso a los productores a tasas escandalosamente altas. O sea, vamos a hacer toda una serie de cosas que hay que hacer porque conozco a este país muy bien. Pero eso no es una declaratoria de guerra, pues, vamos a acabar entonces con todo el mundo, no. Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para hacer transformaciones democráticas en beneficio del país. ¿En qué sectores dentro de su gobierno estaría el futuro de Colombia y cómo los piensa estimular? En la producción en general, o sea, la clave del progreso de un país es crear fuentes de empleo y riqueza, fuentes de empleo y riqueza y fuentes de empleo y riqueza, Pablo, por una idea que es sencilla. Todo progreso viene del trabajo, toda riqueza viene del trabajo. Entonces, voy a hacer un esfuerzo inmenso para que aumente la producción industrial y agropecuaria para que precisamente florezca el trabajo, y en la medida en que florezca el trabajo y el ingreso de la gente, va a haber más compradores que van a estimular el aparato productivo. Y en la modernización, o sea, el tema de la industria propiamente dicha, tanto aplicada a la producción urbana y rural, es de vida o muerte. El progreso de la humanidad es la utilización de las mejores tecnologías y los mejores instrumentos productivos. Y ese es un enfoque que lo voy a atender con todo rigor y seriedad. Y al mismo tiempo estimulando la mejor educación y la mejor ciencia y tecnología que podamos desarrollar. Esto además no son invenciones mías, Pablo, esto es lo que han hecho los países que se han desarrollado. Es que aquí todo ya está inventado. Lo que pasa es que estamos en manos de unos gobernantes que nunca han querido desarrollar a Colombia. Nunca. No, pero usted, no es que no se pueda, usted no ha querido. Usted para muchos es el coco. Y oyéndolo hoy es una persona conciliadora, se presenta así. ¿Cómo tendría la gente esa garantía de que usted no es un lobo vestido de oveja? Porque en el fondo a lo que más le tienen miedo a la izquierda es a las nacionalizaciones, al hecho de que después de llegar al poder no lo quieran entregar, etcétera. No planteamos la estatización hace 50 años, Pablo, ¿cierto? Vamos a meternos en esa chifladura ahora, no, de ninguna manera, es que eso es un absurdo. Usted no puede unir al país, y si usted no une al país no lo puede sacar adelante. Es que el problema de Colombia, hay países desarrollados que sus crisis pueden ser por exceso de economía de mercado. Dicho de otra manera, tienen tanto capitalismo que entran en crisis. Aquí vivimos en crisis porque ni capitalismo hay. Yo estoy diciendo que Colombia es un país feudo capitalista. ¿Sí? Hace 50 años decíamos que era semifeudal, ahora estoy usando una frase que me dio un médico candidato del Polo al Senado, Álvaro Portilla, vallenato, ¿cierto? Y él usa la palabra, dice, no, es que esto es feudo capitalista, ese es nuestro problema. Aquí hay que desarrollar la economía de mercado y eso le tiene que gustar a los empresarios. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué se va a molestar un empresario de las confecciones porque haya más confecciones? O un empresario del arroz, ¿por qué se va a molestar porque haya más arroz? Es que eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Eso es lo que estamos proponiendo, es que así es como se desarrolla el mundo. Entonces yo ¿por qué voy a montar un pleito innecesario? Usted no me va a negar que sus orígenes ideológicos, como dicen, bebieron en la fuente del marxismo. Cuando uno lo oye hablando de ese libre mercado, ¿usted renunció a ese marco de análisis y conceptual del marxismo? Pues le estoy diciendo que hace 50 años siempre planteamos que el empresariado podía ser parte de este proyecto. Lo que pasa es que a uno lo meten, o sea, me ponen un rótulo y me definen como quieran. No, me tienen que analizar como soy. Todas mis luchas agrarias, Pablo, y usted lo sabe, las hice con los empresarios o no. Fabio Trujillo Agudelo, el presidente de la unidad cafetera de la cual yo era el coordinador nacional, era uno de los 100 productores de café más grandes de Colombia. Es gobernador de Caldas Liberales, alcalde de Manizales, primo de César Gaviria. E hicimos esa lucha juntos. Ángel María Caballero, ibaguereño, conocido por usted muy bien, con él hicimos todas las luchas de salvación agropecuaria, empresario del arroz. Es que yo tengo cómo demostrar que yo no estoy echando cuentos, es que esta es mi vida. Así he actuado siempre. Yo he escrito en La Patria más de 1000 artículos en 30 años. Yo invito a cualquiera que coja un artículo mío y que ese artículo defienda estatizar la economía en Colombia, cerrar las empresas, perseguir a los empresarios, no. Yo me he estrellado por ahí en mi vida con un par de empresarios, pero no por empresarios, sino por corruptos, que es distinto. O sea, mi pleito con el caso de Odebrecht no es porque fueran empresarios y porque estuvieran haciendo una carretera y porque estuvieran ganando la plata porque fueran banqueros. No, mi estrellón ahí es por corruptos.
Entonces aquí se le inventan la fábula muy cómoda. Cuando yo ataco a un corrupto, dicen, no, es que usted lo que pasa es que está en contra de la economía y de la industria o del agro. No, esas son vivezas. Son vivezas. Usted no me consigue a mí. Usted mira mi debate de agroingreso seguro, que terminó en los asuntos que terminó con Andrés Felipe Arias, y el debate empieza diciendo, este no es un debate contra la economía agraria empresarial. Y mira mi debate de la altillanura, el de las hazañas de Urrutia, el embajador en Washington, y el debate empieza lo mismo, diciendo, este no es un debate en contra del desarrollo de la altillanura, ni en contra del desarrollo del agro, ni en contra de nada de eso. Aquí este es un debate de que el embajador en Washington promovió que se violara la ley. Y por eso es que tuvo que renunciar, porque demostré que había promovido que se violara la ley, actuó con una lógica corrupta. Pero no porque fuera agricultura, ni porque fueran ricos los que estaban en ese negocio, ni nada, sino porque aquí todo el mundo tiene que cumplir con la ley. Se me quedan muchísimos temas en el tintero, porque usted como buen catedrático y buen político sabe expresar sus ideas, pero extensamente. Entonces, nos queda viendo los temas sobre salud, educación, etcétera. Pero le haría una última pregunta para cerrar esta interesante conversación. El candidato que gane la consulta de la coalición Esperanza, ¿usted cree que puede pasar a la segunda vuelta? Estoy, pero completamente convencido, Pablo, y perdóneme, voy a intentar resumirle lo más que pueda. El cuento que nos están echando es que Petro ya está en la segunda vuelta y que eso ya, mejor dicho, póngale el sello y ya se acabó. Eso no es cierto, Pablo. Mire la aritmética de esto, que es fácil de entender. Hace 4 años Petro pasó a la segunda vuelta porque nos ganó a la coalición Colombia por el 1.4% de los votos. Esa es la realidad. O sea, perdimos por muy poquito el pase nuestro. Y porque cometimos errores tan elementales como no ir a consulta. En este momento, si usted mira la fuerza de Petro y la fuerza de la coalición Centro Esperanza, verá que el crecimiento de él es bastante menor al crecimiento nuestro. Mire, Petro, ¿qué es lo nuevo que tiene en su proyecto? Nuevo de verdad. Roy Barreras, el pastor de Barranquilla, y Benedetti. Bueno, y algo más, pero eso es lo que tiene, digamos, de cierta importancia nuevo. Nosotros nuevo que tenemos, que no estuvieron con nosotros hace 4 años, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo. Esos son fuerzas importantes. La ASI, que estuvo con Petro hace 4 años, ahora está con nosotros. Colombia Renaciente no estuvo con nosotros hace 4 años y está en este momento. Entonces, fíjese usted cómo nosotros hemos crecido más que ellos. Y si usted mira las encuestas del senador Petro, verá que él sigue marcando muy parecido a como marcaba hace 4 años. Muy parecido. Entonces, nosotros estamos muy optimistas en que cualquiera de nosotros que pase, va a pasar a la segunda vuelta. Bueno, y si no sucede así, el candidato de la coalición de Centro Esperanza no va a la segunda vuelta, ¿ustedes se unirían a Petro? ¿Usted en particular? No, yo no hago suposiciones que considero absurdas, Pablo, porque para nosotros es un absurdo no vernos en la segunda vuelta, entonces no tiene sentido que uno se ponga a hacer suposiciones sobre ese cálculo. No, la pregunta es, ¿usted nunca respaldará a Petro? No me pongan esa suposición, no me pongan esa suposición. Porque lo cierto es que nos vemos en la segunda vuelta. Pero además voy a decir una cosa que también con toda claridad. Yo voté en blanco en la primera, en el 2018, en la segunda vuelta, y en general los que estamos aquí también. Pero repito, la respuesta seria de verdad es que no hacemos política sobre supuestos que no compartimos, porque ese es un supuesto para nosotros absurdo. No vamos a hacer ningún candidato se compromete para la segunda vuelta, porque todos dicen lo miramos, los temas de la segunda vuelta los miramos de la segunda vuelta. A ustedes los periodistas les encanta la futurología, pero los políticos solemos ser más realistas y hablar pues del presente por sobre todo, o las cosas pues futuras más inmediatas. Sí, entonces no es futurología, es definir empatías, afinidades. Ni bajo tortura me pone a decir lo que usted quiere que yo le diga. No, pero entonces la pregunta es, usted, con estas críticas que le ha hecho a Petro, ¿usted en un gobierno de Petro participaría?
ya le insisto, es que eso es absolutamente imposible que suceda. Eso no tiene, en nuestro análisis, eso no puede suceder, eso es absurdo. Entonces, ¿para qué uno se pone a hacer suposiciones sobre cosas absurdas? Le quiero decir que esa posición suya no es muy original, casi todos dicen la misma. Yo no le voy a decir nada de eso que no va a suceder, pero bueno, como usted nos acusa de futurólogos, yo no aspiro a ser original, no aspiro a ser original en todo, Pablo. Bueno, le deseamos la mejor suerte, ha sido un interesante diálogo, doctor Jorge Enrique Robledo, la mejor de las suertes a la coalición de Centro Esperanza y a usted en particular. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, nuestros seguidores, los invitaremos con otro precandidato presidencial para que sigan escuchando estas propuestas interesantes. Muy amable. Pablo, mil gracias. Un saludo a sus televidentes. Gracias a todos. Hasta luego.